Hola chicos, ¿cómo están? Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. A ver, Arancibia Vergara, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Borja Bermúdez, Presente, profesora. ¿Se me escucha? sí, te escucho bien. Profesora, disculpe, no voy a poder prender la cámara porque está lloviendo. Estoy en Iquitos y está lloviendo y tengo miedo de que la red se me vaya. Ya me pasó. Ya no te Y como- preocupes. Ya. Eh, a ver, Chompitas Montejo, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. González de la Torre, Presente, doctora, buenas tardes. González Pérez, Presente, doctora. Buenas tardes. Hurtado Luna, Presente, doctora. Buenas tardes. Landa Soto, Presente, doctora. Buenas tardes. Justo Peralta, Justo Peralta. Ya. Listo, chicos. Entonces empezamos por favor con Kawasaki. Prendan sus cámaras, chicos, por favor. Ya. Porfa, ¿me confirma si se me escucha? Porfa, porque a veces se me va el audio. ¿Sí? Te Ah, ya. escuchamos bien. Ya. Bueno. Buenas tardes, profesora, compañeras. El día de hoy a mi compañera Bianca y a mí nos ha tocado exponer sobre la enfermedad de Kawasaki. Pasa, por favor. Bueno, este es el artículo, ¿no? De donde lo hemos sacado. De donde hemos sacado información, pero de igual manera hemos buscado también por nuestra parte. Pasa, por favor. Ya. Empezamos por la definición de esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril aguda, pero también es una vasculitis sistémica, es decir, que hay una inflamación de los vasos sanguíneos o de los tejidos, que en este caso va a afectar a los lactantes y a los niños pequeños, más que todo. A esta enfermedad también se le llama como el síndrome linfático mucocutáneo. Con respecto a su etiología no es conocida, sin embargo, hay por un resultado de laboratorio que se mencionaba en la lectura, dice que probablemente el responsable sea un antígeno. Y que esto se afecta, ¿no? En este caso a los niños pequeños, como yo lo había mencionado, pero es más predisponente en hombres. Y esto lo que hace es provocar aneurisma de la arteria coronaria y también puede provocar algunas secuelas a largo plazo, secuelas cardiovasculares. Pero también hay algunos agentes etiológicos que voy a mencionar todavía en la siguiente diapo, pero todavía voy a seguir en esta diapo. Pero bueno, quería mencionar que más adelante lo voy a mencionar, otros agentes etiológicos. Bueno, esta enfermedad de Kawasaki es la principal causa de la cardiopatía adquirida entre los niños, en este caso de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá y México. También en Europa y Japón. Más adelante voy a mencionar la diferencia también de estos, o la incidencia, ¿no? Bueno, los aneurismas de las arterias coronarias se desarrollan en algunos niños, que bueno, que de estos era hasta el 30% que no fueron tratados. A estos lo que les sucedió fue que los llevaron a esto los llevó, como no hubo un tratamiento de por medio, los llevó a una cardiopatía isquémica e infarto de miocardio, ¿no? Aunque bueno, esto, a comparación de los que sí recibieron un tratamiento de esta enfermedad, había un porcentaje que se reducía para que no les dé esta cardiopatía, que era del 5 al 7%.
en los que se les daba el tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, al darle este tratamiento, reduce el riesgo de poder desarrollar estas aneurismas, ¿no? En las arterias coronarias. Pero bueno, de igual manera, la falta de pruebas de diagnóstico o los biomarcadores específicos para esta enfermedad hace en realidad que sea difícil este diagnóstico, ¿no? Y aún más en el tratamiento temprano, porque para esta enfermedad es necesario un tratamiento precoz, ¿no? Es importante. Bueno, las características clínicas de esta enfermedad de Kawasaki es, uno, la fiebre, ¿no? La fiebre que sea mayor a 5 días, la erupción, la descamación de la piel, como podemos ver, la conjuntivitis bilateral no exudativa, también la queilitis, que queilitis son los labios agrietados o partidos, ¿no? Como se ven a veces. También la lengua de frambuesa, que este es un resultado de un desprendimiento de las papilas filiformes de la lengua, o también del tejido gloso inflamado. También una inflamación mucocutánea, ¿no? También se menciona que hay una liberación de citoquinas proinflamatorias, las cuales en realidad en este caso hacen poder recordar a enfermedades infecciosas, como el síndrome de un shock tóxico, estafilococo, perdón, estafilococo o estreptococo. Entonces, en este caso, se mencionaban estudios que demostraron que en comparación con los sanos, los pacientes que tenían la enfermedad de Kawasaki tenían como que tenían expresadas las células T, como que un repertorio de las células T, B-beta que eran sesgadas, y también había una mayor frecuencia de las B-beta 2, ¿no? Circulante en este caso. Lo que esto llevaba a una sugerencia temprana de una toxina, de una toxina que era superantígena, que esta en realidad la relacionaban con un desencadenamiento que podría tener, ¿no? Entonces, al haber esto, podría que sea de la enfermedad de Kawasaki, y lo relacionaban con eso, pero de igual manera se decía de que aún se necesitan más estudios para poder estar seguros. Pasa, por favor. Ya. Bueno, ahora hablemos de los factores ambientales y genéticos, ¿no? Implicados en el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki. Los agentes causales que inician la enfermedad aún no se han identificado más de 50 años todavía después de la primera descripción de la enfermedad de Kawasaki. Aún no están los agentes causales, pero en este caso, como le había mencionado al inicio, sí hay agentes etiológicos que pueden verse involucrados, ¿no? Estos son desde el virus, como podemos ver en la imagen, como por ejemplo el retrovirus, coronavirus, e incluso están relacionadas las toxinas ambientales o un antígeno. Estos se propusieron como unos agentes que desencadenan esta enfermedad de Kawasaki, pero en su mayoría los agentes que voy a mencionar dicen de que no está confirmado. En realidad se necesitan más investigaciones para poder concretar de que sí es eso, ¿no? Entonces esto por lo tanto solo queda como una propuesta. Entonces, en una persona con esta enfermedad, encontramos en el páncreas, riñones o la pared de la arteria coronaria o el tracto respiratorio, células plasmáticas con un mayor número de inmunoglobulinas A. Y con respecto al tracto respiratorio, se dice que las vías respiratorias superiores actúan como una puerta de entrada, o sea, la cavidad nasal, ¿no? La faringe, la laringe, la boca.
bueno, una sugerencia es que el agente desencadenante podría también ser una toxina ambiental o un antígeno, las cuales fueron en este caso como que se introducieron por ejemplo, por el viento, ¿no? Por toxinas en las corrientes de viento. Pero bueno, como lo estaba mencionando hace rato, de la mayoría no está confirmado. Bueno, también en estos pacientes hay concentraciones aumentadas de la hemoglobina A, es por eso que como que por eso es que pueden darse cuenta, ¿no? Como que puede que sea una posibilidad de esta enfermedad. Bueno, hay un aumento de esas hemoglobinas A secretoras en su suero. Esto quiere decir que hay una función de barrera intestinal defectuosa, al igual que una permeabilidad intestinal aumentada. Y en este caso, se sugiere que con respecto al desarrollo de esta enfermedad, hay cambios. Por ejemplo, esto tiene un papel en los cambios de la composición de la microbiota intestinal. Esta es la disbiosis. Al igual que también se asociaron en este caso algunos polimorfismos de un solo nucleótido en los genes enumerados, ¿no? Con una susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki. Ahorita voy a hablar de eso. Pasa, por favor. Ya. Bueno, los polimorfismos del nucleótido único. Vamos a decirle SNP para no decir todo el nombre. Bueno, la enfermedad se ha visto en varios grupos étnicos alrededor del mundo, pero en la actualidad hay una incidencia que es la más alta. Esta está en los países asiáticos, como lo es Corea, Japón, y donde también se han aumentado los números y que ahora es de 10 a 20 veces más frecuente a comparación, ¿no? de América del Norte y Europa. Es decir, que antes los niveles eran casi iguales, pero ahora es más frecuente de 10 a 20 países en Corea y Japón, que son países asiáticos, ¿no? Bueno, vemos que los componentes genéticos predisponen a una susceptibilidad a la enfermedad, porque, por ejemplo, en Japón, los hermanos de los niñitos que ya tienen la enfermedad de Kawasaki tienen un mayor riesgo a poder tener la enfermedad. Entonces, por eso, los SNP en múltiples genes tienen que ver con una mayor predisposición a esta enfermedad. Pero bueno, en la lectura se menciona que existen mecanismos que vinculan a estos SNP con la enfermedad. Pero igual, como lo mencioné otra vez al inicio, se necesita más. Con respecto a la vía de señalización de calcio, a ver, lo que pasa aquí es que en las células T, el IP3 se va a liberar, pero después de que haya una estimulación del receptor de células T. Y esto lo que va a hacer es aumentar los niveles de calcio intracelular a través de estos receptores IP3 expresados, los cuales son expresados en el retículo endoplasmático. Y esto va a hacer, después de todo esto, va a llevarnos a una translocación nuclear del factor nuclear de las células T activadas. Esto se les conoce como NFAT, sino que está en inglés. Bueno, también a una producción inmunitaria de IL-2 y a una activación de las células T56. La interleucina 2 y la activación T56.
Bueno, pero si se bloquea la interacción del IP3 con su receptor, aquí vamos a encontrar al ITPKC, que es el gen que codifica 3-quinasa de trifosfato de inositol. Bueno, si se bloquea esto, si se bloquea esta interacción con su receptor, si se bloquea la interacción del IP3 con su receptor, el ITPKC va a regular, pero de una manera negativa, la activación de las células T. Entonces, un SNP funcional en ITPKC, o sea, el gen que codifica 3-quinasa de trifosfato de inositol. Esos dos se ven asociados a que haya un mayor riesgo de las lesiones de las arterias coronarias. En este caso, de igual manera, en los pacientes asiáticos, ¿no? En los pacientes japoneses, pero también en los estadounidenses, que tienen esta enfermedad de Kawasaki sobre todo. Pasa, por favor. Con respecto al ligando CD40, bueno, esta es una proteína expresada por varias células, como la célula T activada, la célula B, los monocitos y las plaquetas. Esto también, la CD40, está relacionada con una supervivencia celular, con una proliferación, con la activación y con producción de citoquinas. Las pacientes con esta enfermedad tienen una mayor expresión de estas proteínas en las células T y las plaquetas, lo que se relaciona también como que a que haya más lesiones, a que se dé un mayor desarrollo de las lesiones en las arterias coronarias. Y pero bueno, igual, como lo había mencionado, hay un tratamiento, ¿no? Entonces, este tratamiento va a reducir estas lesiones. El tratamiento es de las inmunoglobulinas intravenosas. Esto lo que hace es reducir, ¿no? Reducir estas lesiones. Bueno, un SNP, o sea, los polimorfismos de nucleótido único, en la CD40, se ha dicho que en pacientes japoneses con la enfermedad de Kawasaki están presentes, y que estas son más frecuentes en los que son los pacientes hombres. A comparación, ¿no? A comparación de las pacientes femeninas. Entonces, los resultados que se encontraron indican que la CD40 tiene un papel la vía CD40 en el desarrollo, y también lo grave que es, ¿no?, la enfermedad de Kawasaki. Y estas también se mencionaba en la lectura que estas destacan, ¿no? Destacan esta vía como un objetivo terapéutico potencial. Con respecto a la lectina de unión aminosa, bueno, esta es una proteína, la cual es sintetizada por el hígado, que se encuentra distribuida en el plasma, también en las secreciones nasofaringias, el fluido del oído medio, el líquido sinovial, en las articulaciones inflamadas y el líquido amniótico. Bueno, entre otros, ¿no? Y a la que es considerada, bueno, algunos autores consideran esto como un reactante de fase aguda. Bueno, la lectina de unión aminosa, esta es conocida como la MBL, pero significa esto, la lectina de unión aminosa. Es también una molécula que va a servir para poder reconocer patrones del sistema inmunitario innato. Este se va a unir a la superficie de los organismos del patógeno, y va a activar la vía del complemento. Bueno, voy a llamarlo MBL para decirlo más resumido.
Bueno, la MBL se une con los carbohidratos presentes en la superficie de las células de los microorganismos del patógeno. Esto se hace mediante mediante una ozonización que directamente, o también podría ser por medio de una activación del complemento por la vía de las lectinas. Bueno, en la letra se menciona de que se hizo un estudio de cohorte es que se hace una comparación entre dos grupos, ¿no? De la frecuencia de, por ejemplo, de la presencia de un evento o de una enfermedad, pero es entre dos grupos. Bueno, se hizo un estudio de cohorte. Espera, ¿cómo? Explícame eso del estudio de cohorte. Allá, un estudio de cohorte es la comparación de dos grupos que, por ejemplo, un grupo está, ¿cómo se llama? Ante un factor de riesgo, pero el otro grupo no. Ese es un estudio de cohorte. Según ¿Segura? Sí, Según tu qué. hacen una comparación según mis conocimientos de epidemiología y lo que le pregunté a la doctora. Eso es caso y control. ¿Del estudio de cohorte? Cuando tú No. tienes, no, lo que tú has dicho ahorita es casos y controles. Cuando tú tienes un grupo que tiene una enfermedad y el otro no, eso se llama casos y controles. Un estudio de cohorte es un estudio donde vas a tener primero los factores de riesgo y vas a hacer un seguimiento en estos pacientes para ver el outcome o en sí el resultado de estos factores de riesgo. O sea, no Entonces, es para una hacer, comparación. ¿Me no es una escucha? comparación, sí. No es una comparación, está mal dicho o está mal tu conocimiento de que el estudio de cohorte es una comparación entre dos grupos porque no es así. Qué raro, Como te yo le vuelvo a había repetir, preguntado a la doc. Pero ¿a está quién le has bien. preguntado? La profesora se llama Edith Encarnación. La Predita Encarnación, yo se la conozco. Tal vez has entendido mal. En sí, chicos, no confundan. Bueno, Un estudio de cohorte hace una medición en dos tiempos. Los factores de riesgo se miden en un tiempo y el outcome o resultado se mide en otro tiempo, que suele ser prospectivo para que el estudio tenga mayor validez, o sea, de que es a futuro. Entonces, ustedes tienen que hacer seguimiento a estos pacientes. Entonces, por ejemplo, un estudio de cohorte sería un estudio que quisiera ver si es que el fumar produce Kawasaki, ¿ya? Entonces, tú agarras y enrolas a todos los pacientes en el año 2020 que fuman y en el año 2024 decides medir si estos pacientes que enrolaste en el año 2020 desarrollaron Kawasaki, ¿ok? Eso es un estudio de cohorte. Es un estudio donde se hace seguimiento. Tú estarías haciéndole seguimiento a tus pacientes por 4 años para ver si es que lo que tú suponías de fumar en el 2020, a los 4 años producía Kawasaki. Eso es un estudio de cohorte, Andrea. ¿Ok? ya. Sí, porque es que yo le había preguntado a mi doc también porque tenía duda y bueno, anoté lo que me había dicho, entonces le volveré a preguntar, entonces. Pregúntale de Seguramente. nuevo y que te lo explique mejor porque tal vez estás confundido. Es un poco complicado entender esto y es algo que normalmente chicos lo van a ir entendiendo con el tiempo. ¿Ok? Entonces, si bien yo te acabo de explicar un corte prospectivo, también existen cortes retrospectivos, pero ya ese es un tema de otro curso, chicos, no les voy a confundir. Pero un corte no es una comparación entre dos grupos, ¿ok? No tiene nada que ver. Un corte, como te vuelvo a mencionar, es un estudio en sí que hace un seguimiento y que hace una medición en dos puntos en el tiempo. Diferente a un estudio transversal que solo hace una medición en un punto en el tiempo. Y casos controles también hace una medición en dos puntos. La diferencia es que con casos controles tú ya empiezas con la complicación. O sea, para hacer un estudio caso control, tú tendrías gente con Kawasaki y gente sin Kawasaki. Y tú vas a retroceder en el tiempo y vas a decir, ¿estos pacientes con Kawasaki estuvieron expuestos a fumar, sí o no? ¿Estos pacientes sin Kawasaki estuvieron expuestos a fumar, sí o no? Entonces se hace un estudio
retrospectivo, ¿ok? Esa es la diferencia, chicos. Pero no tiene nada que ver con comparación entre dos grupos, no. Entonces, Eso no es un diseño de estudio, ¿ok? entonces le digo que, bueno, le digo que me vuelva a explicar y le pregunto Ujú. sobre casos y controles. Exacto. Ya, Mejor pregúntale la diferencia para que así lo tengas más claro en tu mente y no te confundas, ¿ok? ya, está bien. Sí, gracias. Listo, Ya continúa. bueno, continúo. Bueno, en ese estudio se le hizo a pacientes japoneses que tenían la enfermedad de Kawasaki. Y en este caso se mostró algunas variantes del codón 54 en MBL2, pero estos estaban asociados con la susceptibilidad de esta enfermedad, es decir, que como que se inclinaban también por este lado, ¿no? Como que, así como la hemoglobina estaba aumentada, también como que le daban importancia a este lado. Pero igual como lo seguimos mencionando, necesitaban más investigaciones, las cuales, bueno, no se dan, después de 50 años siguen así, sin conocer la causa. Bueno, también en la lectura se mostró un caso de la Cándida albicans. Se dijo también en este caso era de un modelo de ratón, de una fracción soluble en agua, de vasculitis, o sea, de la inflamación de los vasos, bueno, de la enfermedad de Kawasaki. Y lo que pasó fue de que se observaron depósitos de MBLA y también de MBLC en la raíz aórtica, lo que les hacía suponer una participación, en este caso, de la vía de la lectina, dependiente de MBL, en este caso del experimento del ratoncito. Pero bueno, pero igual, o sea, no seguían aún así sin encontrar, ¿no? Sin encontrar cuál podría ser la causa. Y también de igual manera se dijo de que se necesitaba más investigación para poder comprender las funciones patogénicas de esas dos proteínas, así como también un potencial como por ejemplo, como una diana terapéutica, ¿no? Para poder saber. Bueno, con respecto a los receptores FC gamma, en este caso, los polimorfismos en los genes que codifican a los receptores de la porción FC, de las inmunoglobulinas, los receptores FC gamma se relacionan con el desarrollo de las enfermedades infecciosas y también de las autoinmunes. Y bueno, en este caso estaban considerando que la enfermedad de Kawasaki se consideraba un trastorno infeccioso y que varios estudios que han investigado la asociación potencial en este caso de los SNP y del FC gamma era con una susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki, pero también con el desarrollo de las lesiones que se presentaban a las arterias coronarias. También se mencionó un estudio que tenía más de 2,000 pacientes con la enfermedad y también tenían 9,000, ahí dice 9,000 pacientes de control, ¿no? De múltiples cohortes independientes en distintas poblaciones. Y lo que destacó entre ellos era un polimorfismo asociado a la enfermedad de Kawasaki. Se llamaba en el FCGR2A locus, que codifica al FC gamma R2A, el cual es había leído de que era un miembro de la familia de los receptores de la inmunoglobulina G. Y bueno, para el tratamiento de esta, de igual manera, ¿no? Seguimos con la enfermedad de Kawasaki, era la inmunoglobulina intravenosa y un conjunto también de
inmunoglobulina G en plasma interactuaba con los FC gamma R, en este caso en las células inmunitarias. Pero bueno, siempre hay un porcentaje, ¿no? que tiene alguna resistencia, por ejemplo, el tratamiento. Y bueno, en este caso sí lo hubo. Este porcentaje era de 15 al 20%. Y bueno, y lo que hacían era pues darle otra ronda de este tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa. Pero también algunas les daban bueno, aparte de eso, si es que lo necesitaban, si eran resistentes, también le daban algunas terapias antibióticas, ¿no? Pero en realidad no se conocían, o sea, cómo trabajaba esta inmunoglobulina intravenosa. O sea, precisamente, ¿no? Exactamente no se conoce el mecanismo de cómo trabaja, de cómo actúa, cómo es que se desarrolla, cómo es que esta da su efecto terapéutico. Y incluso para esto también, o sea, aparte de la enfermedad, para esto también se requiere más investigación para poder saber exactamente cómo es que trabaja, y también para la participación del polimorfismo FC gamma, o sea, bueno, en la resistencia, ¿no? En la resistencia que se presentaba en el tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa. Pasa, por favor. Buenas tardes, Antes, profesora y un compañeros. ratito, Bianca, antes de que pases, quería hacer unas preguntas, Andrea. Andrea, ¿por qué se produce el edema en manos y pies? Profesora, no la escuché. ¿Puede repetir, por favor? Me voy a apagar mi micro. Sí, ¿por qué se produce el edema en manos y pies? ¿Por qué mecanismo? No le entiendo su pregunta de por qué mecanismo, pero de igual manera, se mencionaba de que había o sea, lo que se daba eran lesiones en las arterias e inflamación en los vasos. Entonces, esto hacía de que se puede ver, ¿no? Se puede ver en distintas partes del cuerpo los edemas, porque se había una inflamación, podría aparecer ¿no? Podría aparecer edema, pero también había leído de que había una participación de los de algunas células inflamatorias, pero no decía, o sea, exactamente cuál, porque solo decía que se necesitaba más investigación para saber cuál, pero sí que había células inflamatorias involucradas, ¿no? Había una liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de edema conoces, Andrea? ¿Cuántos tipos de qué? De edema. Allá. Bueno, que yo sepa, hay dos tipos. Los linfedemas. ¿Cómo se llama el otro? Ya, bueno, los linfedemas eran los edemas estáticos. Sí, uno es estático, el otro era dinámico, pues. Sí, es Ya, estático. sí. ¿Y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? ¿Del edema? Sí. Bueno, yo sé de que el edema, o sea, se da por un resultado de un movimiento, o sea, como que de un mayor movimiento del líquido desde el espacio intravascular al intersticial, o del menor movimiento del agua, por así decirlo, desde el intersticio hacia los vasos, ¿no? Hacia los vasos linfáticos o a los capilares. ¿Qué? ¿Qué dijiste Ay, al final? ¿desde qué parte no se me escuchó? Ya, o hacia No, los sí lo capilares. escuché, pero no entendí lo que dijiste. Salía del líquido intersticial hacia los capilares. No, dije, o del menor movimiento del agua desde el intersticio hacia los vasos linfáticos o los capilares, ¿no?
Ya, ¿segura que es así o es al revés? Ay, no sé. No, sí. Sí. ¿Dónde se acumula este líquido? Em, Ay, no recuerdo dónde se acumulaba el líquido. Bueno, Ya, a no ver, recuerdo. No no te recuerdo. preocupes. Bianca, ¿cuáles son los 4 mecanismos de edema que existen? Bueno, yo me acuerdo también de los vasos linfáticos, cuando no había una, o sea, estos van a drenar en las venas, ¿no? Al final. Entonces, cuando están fallando, era un mecanismo. Otro era cuando las venas tampoco estaban cumpliendo en su función. Y a la pregunta que, para responder, están en la célula, iba a estar en el intersticio, ahí se iba a acumular el líquido. Ujú. Eso es lo que me acuerdo. Ya, muy bien. Uno es obstrucción de vasos linfáticos. Otro, También cuando, creo que en las venas también se iba a acumular más que nada en las piernas, eso es lo que me puedo acordar. Iba a haber acumulación de sangre, entonces se iba el líquido se iba a ir al intersticio justamente. no te confundas las varices, que es por estosis venoso. Ah, no, 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 no. Eso es, no. Eso es otra cosa, chicos. ¿Cómo, a ver, qué se producía cuando vimos PTI? ¿Qué pasaban con los vasos? Mm, pero En en sí este caso, también. pero en este caso o sea, es una formación de trombos a nivel pero sistémico. Claro, pero me refiero en los vasos. ¿Qué pasaba cuando había este daño? A ver, ya en Se daba el sepsis. daño y se formaban los trombos. Y esto podía llegar a ser sistémico, y es por eso que se daba sí. Ya, pero Había ese no es daño el mecanismo de la formación vascular y de... luego se generaban los trombos. Eso es lo que puedo decir. Ya, está bien. Pero en sí ese no es el mecanismo de formación de edema. En sí lo que yo les quiero hacer entender es que en este caso hay un daño endotelial. ¿Ya, chicos? ¿Y qué pasaba si había daño endotelial, Bianca? Sí, igual, o sea, como se están abriendo, se iba a, expresar lo que es el factor de von Willebrand y luego se iba a generar la activación y agregación plaquetaria. Ya, pero ¿qué pasaba si El daño en sí endotelial. estas uniones intercelulares se abrían? ¿Qué pasaba? ¿Qué aumenta? ¿Cómo se El- llama eso, chicos? La permeabilidad capilar. vasodilatación. La permeabilidad, ¿qué cosa, Capilar. Brenda? Iba Capilar. aumentando. Muy bien. Eso, chicos. Entonces, el aumento de permeabilidad capilar es el mecanismo de edema en Kawasaki. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros dos mecanismos de edema? A ver, Ángelo. Mm, sería la hipoalbuminemia, profesora. Muy bien. ¿Qué causa la hipoalbuminemia? En este caso iba a haber una disminución de la presión coloidosmótica, la cual no es la presión que generalmente saca agua del intersticio, lo que sería en este caso la parte de los vasos. Y esto es dado por lo que sería la albúmina, que dirige como sería en este caso el agua. Al haber menos albúmina con Perfecto, una hipoalbuminemia, el agua obviamente se va a quedar en el intersticio y bueno, va a aumentar ahí, en esa zona. perfecto, perfecto, Ángelo. Recuerden que la albúmina es la proteína más abundante del cuerpo humano, chicos. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que nosotros damos expansores con coloides cuando tenemos pacientes que tienen una presión muy baja, sobre todo pacientes cirróticos, que son pacientes que producen edema porque tienen hipoalbuminemia, chicos. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes nos sirve a nosotros darles coloides. Coloides son en sí sustancias o por así decir, eh, se me fue el nombre, cloruro de sodio lleno de albúmina, ¿ok, chicos? Lleno de albúmina. Entonces se les da este líquido intravenoso para poder subirles la presión.
¿Ok, chicos? Ahora, Emily, ¿cuál es el otro mecanismo de edema que existe? Yo estaba pensando en lo que vendría a ser el aumento de la presión hidrostática. Muy bien, Emily. El aumento de la presión hidrostática, chicos. Esto lo van a ver mucho, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca también se van a tener edema. Y estos pacientes, el mecanismo no es por baja de la presión oncótica, no es por aumento de la permeabilidad vascular, no es por una obstrucción linfática. En esos casos, chicos, es por un aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, grábense eso, chicos. Me interesa que sepan diferenciar en qué patologías van a encontrar los diferentes tipos de edema. Y en este caso de Kawasaki, por haber un daño endotelial por esta vasculitis, hay un aumento de permeabilidad vascular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió, Andrea? ¿Se entendió, Bianca, chicas? Sí, yo me acordé de algunos. Sí. Sí, doctora. Sí, gracias. Genial. Listo. Entonces, por favor, para todos, no lo olviden, porque eso lo van a ver toda su vida. Así que, por favor, de una vez, chicos, grábenselo porque les va a servir mucho. ¿Ok? Listo. Ahora sí, Bianca. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre la fisiopatología, pero antes tenemos que conocer los componentes de una arteria, ¿no? En este caso, la arteria que más se ve, o las arterias que más que nada se van a ver afectadas en la enfermedad de Kawasaki van a ser las arterias coronarias, es decir, las arterias que van a irrigar al corazón. En este caso están constituidas por tres capas o túnicas. La túnica íntima, que está constituida por células planas y que en conjunto se denominan endotelio. También tenemos a la túnica media, la cual está constituida por células de músculo liso y que le van a dar el tono justamente a la arteria. Y finalmente, y la más externa, es la capa o túnica adventicia, que está constituida por tejido conectivo laxo. Bueno, en la enfermedad de Kawasaki vamos a ver que hay tres estadios, un agudo, que es el primero, luego sigue el subagudo y finalmente el de convalescencia o también llamado crónico. En el primero se va a presentar una arteritis necrotizante, es decir, la inflamación del vaso, con una proliferación, o mejor dicho, con un llamado de las primeras células que van a aparecer en este caso son los neutrófilos, más que nada se van a encontrar en la túnica media. Después se puede pasar a lo que es una fase subaguda, como vemos en la tercera imagen, en donde ya va a haber un llamado más bien de monocitos que se pueden transformar en macrófagos, también de células plasmáticas, es decir, que son células B, ¿no? Que van a tener o van a expresar inmunoglobulina A en su superficie, y también se dice, o se menciona en el artículo, que las células de músculo liso podrían migrar y se pueden generar estos miofibroblastos que van a generar luego una matriz extracelular y van a constituir una capa neoíntima, es decir, que va a estar más interna a la íntima, ¿no? Por eso se denomina así. Y es por eso que esta capa neoíntima va a comenzar a obstruir la luz, y eso también va a causar la patología de la enfermedad, ¿no? Entonces, para averiguar un poquito más, vi un artículo en el cual, o sea, al menos yo quería entender o saber cuál era la arteria más afectada, o las arterias más afectadas. Y bueno, en este caso aquí podemos ver una imagen de una arteria coronaria derecha, que en este caso se denomina aneurisma a la expansión del vaso, ¿no? Y bueno, en el estudio mencionan que las lesiones más que nada se van a encontrar a nivel de la arteria coronaria descendente anterior o arteria coronaria interventricular anterior, que es rama de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Luego le seguía la arteria coronaria derecha y finalmente la arteria coronaria izquierda. Eso como un dato adicional. Y luego vamos a tener los factores de la enfermedad de Kawasaki. Podemos ver, hay varios factores, los vamos a ir viendo uno por uno. Primero encontramos el sistema inmune innato, como acabamos de mencionar, ¿no? Va a haber un llamado o un aumento de estos neutrófilos en la fase aguda, que es de la arteritis necrotizante, que se va a dar desde 1 a 2 semanas. Y también se habla de alarminas, que investigué y eran DAMs, es decir, patrones moleculares asociados a daños, que también se iban a presentar justamente en la fase aguda. Dentro de ellos encontramos a la proteína S100A8A9, o también llamada calprotectina, que está asociada
a los aneurismas de las arterias coronarias y también a la proteína S100A12, que se menciona, ¿no?, que iba a generar que los monocitos liberen interleuquina 1 beta, que pertenece a la familia de las interleuquinas 1, o interleucina, y estas iban a activar a las células endoteliales, ¿no? Y acá ya podemos ver lo que hemos mencionado, el infiltrado de células que en este ambiente preinflamatorio, ¿no?, y productos de la matriz que van a ocluir el vaso, y también la vasculitis, o sea, si es que esta vasculitis se mantiene, o sea, sobrepasa lo que es la fase aguda, y se mantiene en la fase subaguda y crónica, podría generar complicaciones como lo que es la estenosis, es decir, el estrechamiento del vaso, o la trombosis, ¿no? Que ya lo hemos visto también. Y luego tenemos también otro factor que son las metaloproteinasas de matriz. Estas son consideradas endopeptidasas, y lo que pude averiguar de eso es que son enzimas que van a cortar a los enlaces peptídicos en la mitad de las proteínas. Y como son metalo, entonces van a ser dependientes de un metal, en este caso del zinc. Y bueno, estas se van a encargar también de degradar la matriz extracelular. Van a participar de procesos como la remodelación de los tejidos y también de la inflamación. También se van a encontrar justamente en la etapa aguda de esta enfermedad, y nos mencionan algunas importantes como son la metaloproteinasa de matriz 3, que se encuentra aumentada y que se ha relacionado con un aumento también de la interleuquina 1, que va a generar que justamente las células musculares lisas vayan o migren a la capa neoíntima, como ya lo expliqué. Y también las metaloproteinasas de matriz 9 van a estar aumentadas, generando la destrucción de la elastina de los lactobacillus casei, que en un momento vamos a explicar un poquito más sobre ellos, en este caso del modelo de ratón. Luego tenemos a los microARNs, que son amplificantes, pero que tienen una función importante, ya que van a regular la expresión del ARN mensajero. Y bueno, este va a estar asociado también a la fase aguda. Se mencionan microARNs 27B, 223, y el microARN 23A se encuentra aumentado, generando una disminución de los cardiomiocitos por un proceso de la activación de la apoptosis en ellos, y también se disminuye la autofagia de los macrófagos. Entonces, tenemos que pensar, ¿no? Se aumenta la apoptosis, pero disminuye la actividad o se inhibe a los macrófagos. Entonces, esto genera un ambiente inflamatorio. Por lo tanto, va a haber también un aumento de la respuesta inflamatoria. Luego tenemos a los microARNs de 145, en este caso van a estar aumentados y van a generar que el músculo liso vascular, o sea, relacionado a eso, ¿no?, que migren a la capa neoíntima, y también con la activación del factor de crecimiento tumoral, del factor de crecimiento transformante beta, perdón. Y luego, lo que sí se menciona es que falta aún más investigación sobre este tema, ¿no?, con muchos aspectos de la enfermedad de Kawasaki. Luego también tenemos a la miocarditis, que se refiere a la inflamación, en este caso de la capa del miocardio del corazón. Vamos a ver que se han estudiado mucho lo que son los aneurismas y las complicaciones a largo plazo, ¿no?, como la estenosis y la isquemia. Pero también existe lo que es la miocarditis, que es la cara oculta de la luna, como lo mencionan en el artículo, y que también se va a presentar en la fase aguda, más que nada, aunque también podría presentarse en la subaguda y la crónica. Lo que se menciona también es que no es necesario que se generen los aneurismas de las arterias coronarias ni la isquemia para que se presente la miocarditis, y que va a resultar, o sea, va a resultar como en una regresión cuando se trate con el tratamiento, en este caso antiinflamatorio, ¿no? Lo que sí es algo negativo es que va a generar arritmias fatales en bebés. Y aquí podemos ver, ¿no?, la inflamación del miocardio. Este sería el corazón normal, y la miocarditis, que va a afectar más que nada al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, perdón. Y luego tenemos al complemento y a la inmunoglobulina. En este caso van a formar un complejo de complemento e inmunoglobulina. Como ya mencioné, las arterias coronarias van a ser las más dañadas, aunque también se habla de vasos pequeños y justamente de las de mediano calibre. Se van a generar dilataciones y aneurismas. También se pueden generar en las arterias axilares, braquiales y en la aorta abdominal, aunque en la enfermedad de Takayasu, que es justamente la exposición que sigue, me parece que está mucho más relacionada con esto.
Y luego, también nos mencionan que de los pacientes con la enfermedad de Kawasaki, el 73% presenta glomerulonefritis con depósitos de inmunoglobulina A, C3. Es decir, estos complejos de inmunoglobulina A que se unen al componente 3 de la vía de complemento se van a encontrar alojados en lo que es los glomérulos, ¿no? Es por eso que se habla de una inflamación de los glomérulos en el riñón. Y luego también se ve aumentada la inmunoglobulina A circulante y la inmunoglobulina A secretora en la fase aguda. También las células plasmáticas que están positivas con inmunoglobulina A se van a encontrar tanto en tejidos vasculares, es decir, en las arterias, como en los no vasculares, como pueden ser los riñones, el páncreas, incluso la tráquea. Ahora, esta inmunoglobulina A secretora es la que podemos ver en pantalla y se va a diferenciar más que nada por la cadena J y por su componente secretor. Ahora, no, como mi compañera ya mencionó, no se sabe qué microorganismo, qué antígeno o si es alguna toxina la que genera justamente la producción de esta inmunoglobulina. Luego tenemos la interleuquina 1 y aquí encontramos a las células como los linfocitos y los monocitos que van a generar interleuquina 1 beta, o sea, relacionada a esto, justamente en las personas que tienen enfermedad de Kawasaki versus otras enfermedades febriles. Además, también se menciona que la interleuquina 1 va a generar la diferenciación de los linfocitos TCD8, que justamente están elevados en la enfermedad de Kawasaki, así como los linfocitos TCD3. Bueno, también nos mencionan la vía de NLRP3 interleuquina 1 beta, que es justamente, se trata de la producción de la interleuquina 1 beta, ¿no? En la cual se va a generar el inflamasoma en el NLRP3 que podemos ver aquí, debido a la estimulación de los receptores de tipo TOL2 y el MIT88 también mencionaba. Y bueno, en este caso se va a dar la activación de la caspasa 1, y esto va a activar a lo que es la prointerleuquina 1 beta y a la prointerleuquina 18, para que luego se liberen como interleuquina 18 e interleuquina 1 beta, lo que va a causar las arteritis, miocarditis y aneurisma, todo lo que es el proceso inflamatorio. También nos hablan de un componente del tracto gastrointestinal, y aquí vamos a ver tres aspectos. El primero es la permeabilidad intestinal. Sabemos que la permeabilidad intestinal es un factor muy importante, ya que no permite que todo este contenido de la luz intestinal pase a otras partes del cuerpo. Entonces, si es que esto se ve afectado, se ha visto relacionado también con muchas enfermedades inflamatorias. En la enfermedad de Kawasaki, el 60% de las personas en fase aguda tienen dolor abdominal, diarreas y vómitos. Y esto también se asocia con una mayor resistencia al tratamiento, que en este caso se trata de la inmunoglobulina intravascular, y también a que se genere, o se ha relacionado también a una severidad mayor en lo que es el aneurisma de las arterias coronarias. También se hizo un estudio en el cual se comparó el yeyuno, en este caso el yeyuno, claro, de personas con enfermedad de Kawasaki versus personas que tenían intolerancia a la lactosa o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Y bueno, se encontró en las personas que tenían enfermedad de Kawasaki mayor cantidad de linfocitos TCD4 y macrófagos, y bueno, una menor cantidad de linfocitos TCD8. Además, también se mencionó que había una mayor cantidad de inmunoglobulina A secretora, y esto se relaciona también con que va a haber una mayor, o sea, se genera esta inmunoglobulina A secretora para generar una protección, obviamente, de la mucosa intestinal. Luego también tenemos, como segundo aspecto está el microbioma intestinal. Sabemos que el microbioma que llega a ser los microorganismos, ¿no? Y la microbiota que llegaría a ser los microorganismos con su función, son importantes en el tracto gastrointestinal debido a que van a estar regulando. O sea, a esto me refiero con que no van a permitir que otras bacterias colonicen, van a competir contra ellas, van a estimular el sistema inmunitario, ya sea innato o en este caso el adquirido, ¿no? Y si hay un desbalance, a esto se le denomina disbiosis, y esto es justamente lo que se ha encontrado en la enfermedad de Kawasaki,
donde hay una mayor cantidad de streptococo y estafilococo, y una menor cantidad de lactobacilo. Y el lactobacilo o lactobacillus se ha relacionado también con una menor cantidad de las uniones estrechas. Entonces, es por eso que no se recomienda el uso de los antibióticos en esta enfermedad, al menos en la fase aguda, ¿no? Porque como justamente ya hemos visto, si es que hay menores uniones estrechas, se va a generar también una deficiencia de la permeabilidad intestinal y por lo tanto las complicaciones ya mencionadas. Luego, como tercer punto, está la vasculitis asociada a inmunoglobulina A, que también es muy parecida, ¿no? También se trata de inmunoglobulina A, en este caso no es secretora, ¿no? Sino que es la que generan los linfocitos, las células B, perdón, o sea, los plasmocitos. También se le llama púrpura de Henoch-Schlein, algo así. Y luego dice que también se van a generar justamente, bueno, y se van a generar los complejos de inmunoglobulina A, C3, como ya mencionamos, tanto en los vasos como en el glomérulo. Y esto también puede producir la activación la activación de las plaquetas, ¿no? Generando trombos. También, bueno, acá mencioné lo que es la vasculitis asociada a inmunoglobulina A y la nefropatía asociada también a la inmunoglobulina A. Ambas se relacionan con la enfermedad de Kawasaki por un aumento en la interleuquina 1 beta. Y luego finalmente tenemos el modelo de ratón, que es justamente que gracias a este que se han determinado muchos de los aspectos que yo he mencionado, en donde se le inoculó a un ratón el Lactobacillus casei, que es una bacteria gram positiva y que va a tener mucha ramnosa en lo que es su superficie, ¿no? En su pared. Y esta ramnosa es importante debido a que es resistente a la lisocima. Entonces, gracias a este modelo de ratón se pudo ver el aumento del interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, todos estos proinflamatorios, también que las células de los linfocitos TCD8 estaban asociadas a los aneurismas, en el caso de las arterias coronarias, y que también la inmunoglobulina A estaba elevada a nivel circulante, a nivel del tejido cardíaco, en la aorta abdominal, en los glomérulos renales. Y también se consideraron algunas posibles dianas terapéuticas como son anticuerpos contra la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 1 beta, que son proinflamatorias, o la ananquinra, que es una interleuquina 1 Ra, que podría ser también utilizada porque es antiinflamatoria. Y esto disminuiría las lesiones cardiovasculares y por lo tanto la disfunción cardiovascular. Y bueno, ya a manera de resumen, esta sería el tracto gastrointestinal normal, con un microbioma normal, que va a estar estimulando tanto al sistema inmunitario y que, bueno, solamente va a dejar pasar a lo que son los metabolitos de manera normal gracias a que sus uniones estrechas están normales, ¿no? Sin embargo, al generarse lo que es en este caso, en el humano, que se hace comparación con el modelo de ratón, se ve que hay un aumento de la interleuquina 1 beta y que por lo tanto también esto va a generar un defecto en las uniones estrechas de las células y por lo tanto estas se van a separar, ¿no? Y van a dejar pasar lamentablemente todos los metabolitos, o sea, no va a haber un control de los iones, de los nutrientes, ¿no? Va a pasar incluso la inmunoglobulina A secretora que debería encontrarse en la mucosa nada más. Y es por eso que se puede detectar, ¿no?, lo que es la enfermedad de Kawasaki. Asimismo también vimos lo que es la disbiosis del microbioma y por lo tanto estos también podrían atravesar la barrera, que en este caso debería ser impermeable, pero no es así. Y se va a producir también la activación de las células B a plasmocitos que van a generar inmunoglobulina A. Y bueno, esto va a causar justamente la vasculitis en las arterias coronarias y también los aneurismas. Y bueno, eso sería todas nuestras referencias y gracias. Listo, chicos, gracias por su exposición. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a este tema, chicos? Antes de pasar a Takayasu. Levanten la mano. ¿Todo claro?
Doctora, voy a levantar la mano. Yo tenía una duda. En el COVID se vio la enfermedad Kawasaki-like. Lo que no me queda duda es que si esta es reversible, o sea, el niño automáticamente desaparece o tiene que tener un tratamiento. En COVID es reversible. Ujú. Al comienzo se pensó que era Kawasaki. Se pensó de que justamente la enfermedad de Kawasaki era producida también por el SARS-CoV-2, así como sus compañeros han mencionado algunos virus. Se pensó también que el SARS-CoV-2 producía Kawasaki, pero se vio que no, que producía síntomas similares, por eso se le dice Kawasaki-like. Muy buena acotación. Doctor, Eso, chicos. una consulta, me confundí un poquito. Me confundí un poquito porque dijo también que había neurismas en la aorta y como va a ver en el siguiente tema de Takayasu, realmente ahí es donde se generan, entonces no sabía si considerarlo también como Kawasaki. ¿Cómo qué? ¿Como causa clínica? No, como es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? O sea, creo que más que nada se debería diferenciar por la presencia de inmunoglobulina secretora, ¿no? O sea, más que por los aneurismas En y dónde se sí producen. es toda la sintomatología. Recuerda que primero Takayasu es una vasculitis de vasos grandes, ¿ok? Kawasaki es una vasculitis de vasos medianos. Esa es primera diferencia. Segunda diferencia, en Takayasu se va a caracterizar sobre todo porque va a haber una estenosis a nivel aórtico, ¿ok? Si bien aquí el daño va a ser a nivel más que nada de las coronarias. ¿Ok, Bianca? Entonces, difiere. Aparte, en Kawasaki también va a haber afectación de otras partes como mucosas, por eso es que hay la lengua en frambuesa o lengua de fresa. Tienes la conjuntivitis, porque se va a afectar también las mucosas de los ojos, chicos. ¿Ok? Aparte que en Kawasaki hay algo muy característico que es la fiebre. Un niño con fiebre de más de 5 días, eso también es característico. Otra diferencia es el grupo etario. Kawasaki suele ser en niños, ¿ok? Takayasu, la arteritis y la temporal suele ser en mujeres jóvenes, sobre todo. Sexo femenino y jóvenes. Entonces, ahí chicos hay varias diferencias. Si bien puede haber también hipertensión, al igual que en Takayasu, en Kawasaki, puede haber sí, porque si hay un daño al final de estas arterias, sobre todo a nivel renal, recuerden que si hay una estenosis a nivel de las arterias renales, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque su cuerpo va a detectar que no está llegando suficiente sangre a estos riñones, entonces va a pensar de que la presión está baja. Entonces se activa este sistema para elevar la presión, va a haber mayor absorción de sodio, se va a activar el sistema simpático y automáticamente va a subir la presión. Entonces también en Kawasaki puede producirse una hipertensión, pero no es algo tan característico como lo que vamos a ver ahorita en Takayasu, que sí es característica de la hipertensión sistémica y también la diferencia de presiones, tanto en miembro superior como inferior, y entre miembro superior derecho y miembro superior izquierdo. ¿Ok? Entonces, hay bastante diferencias, chicas. Poco a poco van a ir familiarizándose con las enfermedades, pero en sí no se preocupen, estamos empezando. Así que lo importante es que entiendan más que nada la fisiopatología, el tema de por qué se da la fiebre. Ya recuerden la fiebre por la liberación de las citoquinas inflamatorias. Eso, chicos, se va a repetir en todas las patologías, entonces ténganlo muy presente. Ya saben, el edema en este caso se da por aumento de la permeabilidad capilar. La lengua en frambuesa, la conjuntivitis se da por una infiltración por los linfocitos de las mucosas. Igualmente el ganglio cervical que mencionó su compañera, que suele ser unilateral, no bilateral, sino unilateral, chicos, suele ser también porque hay una infiltración de estos linfocitos. ¿Okay? Entonces, por eso es que va a haber una linfadenopatía. Entonces, estos son los signos y síntomas característicos de la enfermedad de Kawasaki, chicos. Sí, Estefanía. Doctora, una consulta. ¿Podría ser que por qué se da esto en niños de 6 a 5 años por la lactancia, por eso no se da en niños de 3 meses? ¿O es muy poca la incidencia? ¿Podría tener relación? ¿A qué te refieres con la lactancia? ¿Lactancia exclusiva? Claro, la lactancia, o sea, el calostro, mejor dicho, ¿no? O sea, porque mayormente se le da a los niños de 3 meses, 2 meses. Por eso es que la incidencia no es tanta en niños menores de 3 meses.
más se da en 6 meses a 5 años. No sé Es si lo sería que, bien lo hacer que tú eso. estás suponiendo. Ajá, si la Es lo lactancia que tú- sería un factor preventivo. No sabría decirte si te mentiría si te dijera que sí. No, no he leído sobre la lactancia materna y Kawasaki. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya listo, chicos. Entonces empecemos rapidito, por favor, con Takayasu. Ya, ahora vamos a hablar sobre el tema de arteritis de Takayasu. En esta ocasión les vamos a hablar un poco del tema mi compañera Brenda Arancibia y quien les habla Emily Gusto. Siguiente, por favor. Bueno, este es nuestro artículo de referencia y también tenemos otros artículos más que lo vamos a mencionar en adelante. Siguiente, por favor. Bueno, es nuestra tabla de contenido. Primero hablaremos sobre las definiciones, la epidemiología, la fisiopatología y al final la referencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en caso de las definiciones, primero les voy a, el artículo nos menciona un poquito de historia, ¿no? ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿Quién fue el primero en diagnosticarlo? Y bueno, esta enfermedad se llama Takayasu porque lleva el nombre de un médico japonés oftalmólogo que es Mikito Takayasu, que en 1908 diagnosticó a un paciente por primera vez que tenía anomalías arteriovenosas en la retina, ¿no? Y es por eso que desde ahí se llevó a cabo esta enfermedad, ¿no? En su nombre. Y bueno, la arteritis de Takayasu va a ser una arteritis idiopática granulomatosa que va a afectar mayormente a los grandes vasos, ¿no? Como mencionó la profesora, a la aorta principalmente y a sus ramas, ¿no? Como podemos ver la arteria brachiocefálica, la arteria cardíaca común y la subclave izquierda. Y bueno, en un menor porcentaje también va a afectar a lo que vendría a ser las arterias pulmonares. En caso de esta enfermedad va a producir lo que vendría a ser inflamación y daño endotelial que va a ocasionar el engrosamiento de la pared de la arteria, ¿no? Haciendo que se produzca oclusiones o también trombos. Pero también va a haber lo que vendría a ser la destrucción de la capa muscular y la destrucción de la capa elástica, originando las dilataciones, ¿no? La dilatación de la arteria y también posibles aneurismas que se ha visto en varios casos. Y bueno, esta enfermedad va a afectar también a los grupos infantiles, a los pequeños, y también va a ser más predominante en las mujeres y mujeres que van a ser menores a 40 años, ¿no? Menores de 50 a 40 años. Lo que va a causar esa enfermedad va a ser más que nada la hipertensión arterial, una disminución de la perfusión cerebral, que he leído bastantes artículos que relacionen eh, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Con respecto a esta enfermedad, también aneurismas y la retinopatía con microaneurismas. El siguiente, por favor. Bueno, en este artículo yo había encontrado que aquí relaciona, ¿no? Bastante lo que vendría a ser el compromiso cerebrovascular en lo que vendría a ser arteritis de Takayasu. Primeramente, quiero mencionar que en este artículo menciona que al igual que el otro, va a afectar también a la mayoría de las mujeres, pero mujeres que tengan, que sean asiáticas o que sean de descendencia asiáticas, ¿no? En donde se ha visto que el 40 casos por 1 millón de esta enfermedad va a ser predominantemente en mujeres asiáticas y se hizo una comparación con África y Sudamérica, ¿no? Que ellos iban a presentar un 0.4 a 2.6 casos por 1 millón. Después mencionaba que los signos y síntomas en esta enfermedad van a ser bastante inespecíficos
al igual que nuestro artículo, también menciona que los signos no van a ser específicos, tampoco los diagnósticos, ¿no? De laboratorio, los biomarcadores tampoco van a ser específicos para esta enfermedad. Es por eso que no se puede diagnosticar a tiempo y lleva a que esta enfermedad se siga, ¿no? Se siga progresando. Entonces, sí cause las consecuencias, ¿no? Bueno, aquí en este artículo se vio que el 20 a 40% de los pacientes van a tener una relación, un compromiso cerebrovascular, ¿no? En donde mencionaba que había pacientes con síntomas de jaqueca, cefalea, también alteraciones del habla, ¿no? Y, y bueno, aquí también menciona que ese es un caso de Perú, de una mujer de 30 años. Aquí la prevalencia de esta enfermedad no es demasiado a comparación con países asiáticos, ¿no? Como países en Asia, ¿no? En Asia o en pocos países también de Europa. Después, algunas manifestaciones en los signos y síntomas que se puede presentar aquí va a ser las claudicaciones de las extremidades, las retinopatías isquémicas, las hipertensión, como le había mencionado, y más que nada las enfermedades de arterias coronarias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, esto se va a dar de manera global, va a ser dos casos por 1 millón, ¿no? Al año. Se va a dar, según nuestra lectura, en América Central y del Sur, en África, la India y el Lejano Oriente. Y va a ser predominante en mujeres menores a 40 años, pero otros autores mencionan también que se va a dar entre los 10 y 15 años, de 20 a 24 años, pero como que el pico de esta enfermedad va a ser de 15 a 19 años. Y como había mencionado, esta vasculitis de grandes vasos va a ser más común en niños, ¿no? En niños van a presentar lo que vendría a ser esto y una alteración más que había leído en otro artículo. Y bueno, aquí arriba es un artículo en donde había encontrado también, en donde mencionaba que esta enfermedad no es tan predominante como otras enfermedades. Lo vemos en el cuadrito más pequeño, que solamente son 268 casos, ¿no? Reportados de manera global en el 2017. Y bueno, eso es con respecto a la epidemiología. Y con respecto a la etiología, todavía no hay información, o bueno, no he encontrado tampoco artículos que refieren la etiología, y por eso hay varios autores, y también en el Robis había leído que se puede considerar como una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Pero también se han hecho pruebas autoinmunitarias a estos pacientes y no se han encontrado tampoco elevaciones de las inmunoglobulinas o otros, ¿no? Otros diagnósticos. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver la parte fisiopatológica. En cuanto al rol del complejo HLA, se han observado asociaciones de este complejo que van a ser asociaciones en Takayasu, ¿no? Que van a ser variadas y van a ser diferentes según su origen étnico. Y bueno, la asociación más fuerte que se tiene del complejo HLA con Takayasu es el HLA B52, que es en japoneses, y estos parecen tener lo que es un peor pronóstico de la enfermedad. Asimismo tenemos el HLA A2, A9 y B35 en individuos árabes, ¿no? Después tenemos también el HLA B5, que va a ser en pacientes tanto de origen asiático como de origen mestizo mexicano, ¿no? Y también el HLA DR4, que va a ser en pacientes norteamericanos. Y bueno, también se ha observado lo que son polimorfismos en HLA-B
MICA, que se van a asociar a la arteritis de Takayasu o también a lo que es un riesgo de enfermedad cerebral isquémica en lo que es Takayasu, en lo que es una población china. Y bueno, también se realizó un estudio de asociación en todo el genoma, donde hubo participación de 449 pacientes del norte de Europa y de turcos, ¿no? De Turquía. Y bueno, en este nos indicaban que había la presencia de dos losis con la susceptibilidad genética independientes en lo que son las regiones de HLA de clase 1 y de clase 2, que van a estar involucrados el LHA-B, MICA y el LHA-DQ B1 y de la misma forma el LHA-DR B1. Bien, en cuanto al rol de infecciones, la lectura nos menciona que hubo un caso que un paciente desarrolló lo que es una arteritis transitoria después de lo que es una vacunación contra la influenza, y asimismo también un caso que presentó Takayasu, ¿no? En vacunación post-hepatitis B. Y en cuanto a la asociación que se tiene de Takayasu con la tuberculosis, se realizaron estudios, ¿no? Que nos ha mostrado en sí lo que es una proporción variable de pacientes con arteritis de Takayasu que iban a tener evidencia de infección previa o concomitante con tuberculosis micobacteriana. Y bueno, se sugiere que existe un mimetismo molecular entre lo que es la proteína micobacteriana de 65 kilodaltons de shock térmico con lo que es la proteína de shock térmico humana de 65 kilodaltons, y esto ocasionaría lo que es una reacción cruzada mediada inmunológicamente que provocaría en sí en el organismo lo que es una respuesta autoinmune. Y bueno, antes de ingresar a la inmunopatogénesis, este anticuerpo anticélula endotelial aórtica circulante va a estar en contra de lo que es va a atacar más bien dicho, lo que es la proteína de shock térmico de 60 a 65 kilodalton, y a su vez también este anticuerpo va a realizar lo que es una expresión de moléculas de adhesión y secreción de citocinas proinflamatorias por parte de las células endoteliales aórticas. Cabe resaltar que esta se va a encontrar también en pacientes con Takayasu en lo que es el tejido aórtico. Exactamente en lo que es la capa media y exactamente en lo que es el vaso vasorum. Bien, en cuanto a la inmunopatogénesis, vamos a observar que la participación de diferentes células. En cuanto a la célula dendrítica, esta va a estar dentro de la capa adventicia, ¿no? Y bueno, estas que van a presentar un HLA específico, ¿no? Y a su vez van a ser activadas, o bueno, se cree que van a ser activadas por lo que es la proteína de shock térmico de 65 kilodalton. Y esto va a hacer que libere quimiosinas e interleucina 18, que bueno, estas a su vez van a reclutar lo que son las células TSD4 a la pared del vaso. Y después esta célula TSD4 va a tener como acción la liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, que estas van a realizar lo que es una diferenciación y un aumento en la función del macrófago. Y a su vez también van a realizar lo que es una coalescencia de las células gigantes multinucleadas. Y estas van a tener la característica de favorecer lo que es la formación de los granulomas. Bueno, también vamos a observar lo que es una participación de la célula T del fenotipo de TH17, que esta va a liberar lo que es la interleucina 17, ¿no?
que va a favorecer en sí a lo que es la atracción y la reclutación de los neutrófilos a la pared del vaso, ¿no? Y a su vez también tenemos la participación de los macrófagos, que esto, como observamos, va a liberar tanto interleucina 6, interleucina 1, el ROS, la metaloproteinasa de matriz, que estas se van a encargar principalmente en inducir lo que es el daño oxidativo y de forma que van a degradar lo que es la capa íntima, ¿no? Y bueno, también tenemos que el macrófago va a segregar lo que son el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y lo que es el factor de crecimiento de endotelio vascular, que estos, bueno, el factor de crecimiento de endotelio vascular va a favorecer a lo que es va a inducir, perdón, a lo que es a la neoangiogénesis, y mientras que los otros dos van a realizar una exuberante proliferación de lo que es la capa íntima. Y bueno, tanto las diversas citocinas que he mencionado van a favorecer en sí a todo el daño de esta pared del vaso, y también vamos a tener la participación de las células TCD8, la célula T gamma delta, y las células natural killer, que estas van a segregar lo que son la perforina y la gran enzima B, que van a favorecer a lo que es una apoptosis y a la necrosis de las células musculares lisas, y de forma que va a haber un daño en esta capa íntima, ¿no? Y bueno, también, como mencioné también anteriormente, ¿no? Tenemos el anticuerpo de anticélulas endoteliales aórticas, que estas van a expresar las moléculas de adhesión y secreción de citocinas. Van a inducir lo que es la expresión de estas moléculas de adhesión y tanto la expresión de citocinas, ¿no? Proinflamatorias. Y bueno, a su vez, todo este mecanismo va a producirse cambios degenerativos en lo que es, la capa media y adventicia, y sí va a haber lo que es una hiperplasia en lo que es en la capa íntima, ¿no? De forma que va a haber en sí un debilitamiento de la capa muscular, ¿no? Que esto va a contribuir en sí a la formación de aneurismas, tanto a la formación de trombos y a lo que es la estenosis vascular. Y bueno, eso sería todo, nuestras referencias. Gracias, chicas. Entonces, a ver, Brenda, ¿por qué es que los pacientes a veces tienen síncope, que es la pérdida de conocimiento repentino? Porque recuerdo que va a haber un pulso débil periférico también, ¿no? Que es decir, al haber esta formación también de trombos, no iba a permitir puede ser que no permita el paso tanto de oxígeno, ¿no? Hacia el cerebro, de sangre y de oxígeno al cerebro. ¿Cómo es la formación de trombos? O sea, cuando se genera todo esta parte de acá, ¿no? Nos dice que va a haber un debilitamiento en sí de todo lo que es la parte muscular, y esto iba a favorecer a lo que es formación de neurismas o formación de trombos. Ya. ¿Y por qué el paciente perdería la conciencia? Puede ser que también tenga algo que ver lo que son el daño oxidativo que puede ocurrir no. Así se va a dar porque va a haber una estenosis, ¿sí? A nivel de las arterias. Puede ser la carótida interna, pueden ser las arterias cerebrales.
pueden ser las arterias vertebrales, ¿ok? Entonces, esto va a hacer de que llegue menos sangre al cerebro, Brenda. Y esto va a hacer de que el paciente tenga síntomas de síncope. Muchas veces hay pacientes que se desmayan porque justamente síncope, chicos, es lo que conocemos coloquialmente como desmayo, ¿ok? Entonces, hay pacientes que se desmayan porque justamente no llega un suficiente flujo sanguíneo al cerebro. Hay otros pacientes que se desmayan no porque llegue suficiente flujo sanguíneo al cerebro, sino porque esta sangre no tiene suficiente oxígeno, ¿ok? Entonces, de igual manera, no va a haber ese alimento que necesita nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro se alimenta a partir de glucosa y de oxígeno. ¿Ok, chicos? Entonces, si hace falta uno de estos dos, el paciente puede tener justamente este síntoma que es el síncope. En este caso es porque va a haber una falta de flujo sanguíneo, porque van a haber una estenosis en estas arterias, ¿ok? En cualquiera de las que hemos mencionado. Pero en sí claramente tienen que ser arterias que van al cerebro o que tienen ramas que van al cerebro, como la carótida interna. ¿Ok, chicos? Ahora, Doctora, disculpe. Emily. Sí, quería mencionar otra cosa. Aparte de eso, había leído también que en esta enfermedad se iba como que endurecer la capa muscular, ocasionando la oclusión. Entonces, ahí va lo que vendría a ser el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo vendría como que a un lado a haber mayor presión de acá, pero el otro lado va a ser como que menor, ¿no? Entonces, eso también vendría a ser la causa de lo que vendría a ser síncope. Y otro es que había leído también que en algunos pacientes iban a presentar lo que vendría a ser los trombos en las arterias cerebrales y eso iba a causar también infarto cerebral. Correcto. Recuerden la capa media, Emily, ¿ok? La capa media van a estar justamente el músculo liso, ¿ok? Recuerden, chicos, propiedad íntima, media, adventicia. En la media se da la formación de granulomas, tanto en la media como en la íntima, pero sobre todo en la media. Y a ver, Brenda, ¿por qué se da esta formación de granulomas? ¿Cómo se da esta formación? ¿Qué células van a participar en este caso? Lo que entendí era que las células gigantes multinucleadas iban a favorecer esta formación de los granulomas. Ya, ¿y qué linfocito T participa? Al CD4, con fenotipo TH1. Muy bien, TH1. Recuerden, chicos, que el linfocito TH1 es muy importante para la formación de granulomas. ¿Recuerdan cuando vimos tuberculosis? Formación de granulomas. ¿Cuál es la diferencia entre el granuloma que se formaba en la tuberculosis y el granuloma que se forma acá, Brenda? Em, no recuerdo exactamente el de tuberculosis. ¿No recuerdas? ¿No te acuerdas qué se producía dentro del granuloma? Me parece que iba a haber un infiltrado de células. um, Había un infiltrado de células. ¿Qué hacía el granuloma? ¿Cómo? ¿Qué hacía el granuloma? ¿Cuál era su función? Iba a estar rodeando este infiltrado, me parece. Lo que hacía era contener la micobacteria. Mm. ¿Y qué causaba? ¿Qué se producía dentro de este granuloma? ¿Alguien se acuerda, chicos? A ver, Ángelo. Necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa, muy bien. Entonces, esa es la diferencia, chicos. Ustedes van a ver enfermedades donde hay formación de granulomas. Por ejemplo, en la sarcoidosis hay formación de granulomas. Tenemos aquí en la arteritis de Takayasu, hay glomerulonefritis donde hay formación de granulomas. Pero en la única enfermedad, chicos, donde van a ver necrosis gaseosa en granulomas en la tuberculosis. ¿Okay? Es bien característico de la tuberculosis. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se forman? Igualito. El macrófago y el linfocito T helper 1 van a tener un feedback entre ellos,
para hacer la formación de ese granuloma. Si ambos van a segregar citoquinas, que va a inducir a la otra célula para seguir segregando citoquinas, y de esta forma ir aumentando las células, que las células vengan, ¿sí? Por ubiquitinización, y de esta forma se forma el granuloma. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es algo bien característico de la arteritis de Takayasu. Si ustedes hacen biopsias de estas arterias afectadas, van a ver de que hay granuloma. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Claro de que Takayasu es de una vasculitis de vasos grandes y Kawasaki de vasos medianos. Sí, chicos, también el grupo etario es diferente. Kawasaki ataca a niños, Takayasu y arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal no la vamos a tocar muy a fondo, pero arteritis de la temporal también es una vasculitis de vasos grandes, ¿ya? Y estas dos patologías suelen afectar a mujeres en edad joven. ¿Ok, chicas? Entonces, por favor, tenganlo en mente, Ángelo, tú también. Desde ya empiecen a agravarse vasculitis, porque los chicos sufren siempre cuando estudian vasculitis, y es un poco complicado, es verdad, pero la idea es que desde ahora ya vayan entendiendo la fisiopatología, sobre todo en las más importantes, que son las que vamos a ver entre el día de hoy día y mañana, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro? Profesora, ¿en la enfermedad de Takayasu hay aneurismas también o no? Sí, claro, hay aneurisma del aorto. Puede haber aneurisma del aorto. Pero, ¿y cómo diferenciamos cuando se produce el aneurisma? O sea, claro, en la forma sí se puede ver, ¿no? Pero, ¿cómo sería el mecanismo para que se diferencie de aneurisma? Y en este caso era el estrechamiento de los vasos o la estenosis. Bueno, a ver, el aneurisma primero, chicos, va a producir un soplo, algo que se llama Brut, no sé si lo han leído en la lectura. Si lo leyeron, eso es soplo, ¿ya? Las pacientes que tienen aneurismas de la aorta suelen ser aneurismas de la aorta abdominal. Suelen ser pacientes que si ustedes los ven, van a sentir como si es que ustedes hacen una palpación a nivel de epigastrio, o sea, a nivel, aquí, chicos, de epigastrio, van a sentir ustedes un latido, ¿ok? Ese es un signo de que el paciente puede tener un aneurisma. Segundo lugar, otro signo de que el paciente diferencia entre estrechamiento, que es estenosis, con aneurisma, es la diferencia de pulsos. Como dijo su compañera Emily, si ustedes tienen un estrechamiento, lo que está distal de este estrechamiento va a tener un pulso más disminuido, ¿ok? Y lo que está proximal al estrechamiento va a tener un pulso más aumentado. Por eso es que también hay este signo que es la diferencia del pulso. De igual manera puede haber diferencias de presiones. Hay pacientes que pueden tener hipertensión en miembro superior e hipotensión en miembro inferior. Recuerden que la presión no solo se toma en la arteria braquial, chicos, en el brazo, ¿ok? También se puede tomar la presión en la arteria femoral, que es miembro inferior. Entonces, esa también es una forma de poder diferenciar esas dos patologías. Ahora, siempre tienen que pensar en factores de riesgo. Cuando tú sospechas aneurisma, tienes que sospechar primero, si es que no es de causa de vasculitis, en este caso Takayasu, porque pues si no es un sexo femenino, no es tal vez no tiene ascendencia asiática, como dice su compañera, es característico en estos pacientes. Podríamos pensar que es un paciente con hipertensión, que es un paciente de sexo masculino, que es un paciente que fuma, porque esos pacientes suelen tener mayor riesgo de tener un aneurisma. ¿Okay? Esos son factores de riesgo. Sexo masculino, que fume y que tenga hipertensión. Son los 3 factores de riesgo principales para que un paciente desarrolle un aneurisma. Ya les estoy hablando ahorita fuera de lo que es arteritis de Takayasu, chicos, ¿ok? Porque la arteritis de Takayasu es la vasculitis, como ya saben, de vasos grandes que se suelen producir en el sexo femenino y de edad joven, ¿ok? Pero este aneurisma que ustedes pueden encontrar en una arteritis de Takayasu se va a dar más que nada por la inflamación en los vasos, ¿ok? En cambio, el aneurisma que ustedes pueden encontrar en otro paciente común y corriente que no tiene vasculitis, como les digo, lo van a poder encontrar, vuelvo a repetir, en pacientes masculinos, pacientes que fuman
y pacientes que tienen hipertensión. ¿Ok, chicos? Pero en sí la sintomatología es la misma. Y bueno, cuando diagnostiquen un aneurisma, mucho va a depender también del tamaño del aneurisma, que no es objetivo de esta clase, pero van a tener que hacer una arteriografía para ver este tamaño de aneurisma y ver qué tratamiento le pueden dar. El primer tratamiento, chicos, suele ser antihipertensivos, porque estos pacientes, como vuelvo a repetir, son hipertensos. ¿Okay? Pero ya cuando el aneurisma está muy dilatado, ya se recurren a otros tratamientos como la colocación de un stent. Un stent en sí es una mallita que lo que va a hacer es reforzar la pared vascular para que esta pared en sí no se rompa. ¿Okay? Y hay otros ya tratamientos que cuando ya el aneurisma es muy imposible de tratar, se hace bypass con otras arterias y esas cosas, ¿no, chicos? Entonces, básicamente, esa es la forma en la que ustedes van a poder diferenciar el síntoma de un paciente los síntomas de un paciente con aneurisma de los síntomas de un paciente con coartación. Bueno, con estenosis aórtica, que también lo van a ver más adelante, hay una malformación congénita que se llama coartación aórtica, que aparece igual, que hay una estenosis a nivel del arco aórtico. Entonces, de igual manera, estos pacientes también tienen diferencias de presión entre el miembro superior e inferior y otras características más que después le van a ver, chicos. Pero básicamente eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, quedó más claro cómo diferenciar, chicos. Sí, Y claro sí. está que si un aneurisma se revienta, si es abdominal, chicos, es prácticamente 100% de mortalidad. Así que por eso siempre es bueno que los pacientes tengan un seguimiento, sobre todo si tienen tantos factores de riesgo, ¿no? Claramente uno no pide tener vasculitis en su vida, es algo que le toca. Ya hemos visto que hay muchos factores que pueden influir, sobre todo los factores genéticos. Entonces, bueno, chicos, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo más claro? Sí, Stephanie. Doctora, yo había escuchado el término danza carotidia. ¿Este sí se observa solamente en esta enfermedad? Danza carotidia sin ingurgitación yugular. No, Ajá, entonces, no solamente en esto. no, en esto no se va a evidenciar solamente ingurgitación yugular. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Profesora, ay, no sé si se me escucha, porque me sale que mi red es baja, pero me avisa. Eh, Usted mencionó al síncope. El síncope, claro, es la pérdida de la conciencia, o sea, claro, el más conocido como desmayo. Esta comparación de la lipotimia era, o sea, que no hay pérdida de conciencia, ¿verdad? Pero ¿cómo es que uno se da cuenta de la lipotimia? O sea, que, no sé, que el paciente dice que se siente mareado o algo así, o cómo. Algunos califican la lipotimia como presíncope, que es antes de tener la pérdida de conciencia, ¿no? Claro, claro, pero ¿cómo, o sea, cómo lo notas? ¿Cómo nosotros le damos cuenta? Tienes que creerle a tu paciente. ¿Qué? No escuché. Tienes que creerle a tu paciente. Ah, Estos pacientes, cuando vas a tener un síncope o un presíncope, no sé si a alguien le ha sucedido, a ver, los síntomas suelen ser, primero sudoración, los pacientes sudan, se sueltan los esfínteres, los pacientes se pueden orinar, pueden tener un aumento de los movimientos intestinales, pueden tener aumento de sensación de ir al baño, como a veces cuando te va a dar diarrea y tienes cólicos, esa sensación, chicos, eso se siente, ¿ya? Después otro síntoma puede ser de que en sí dejan de ver, su vista se pone negra, su vista se pone negra y poco a poco van perdiendo la audición hasta que se desmayan. Lo último que pierden es el tacto. Lo último que van a el último sentido que van a perder es el tacto. Entonces, más o menos esa es la forma en la que sus compañeros, perdón, sus pacientes se lo pueden describir.
Entonces, más o menos por ahí se deberían de guiar. Si es que un paciente dice, doctora, me he desmayado o casi me desmayo. Sí sucede eso de casi me desmayo y no me desmayo, sí sucede. Entonces, esa es la sensación. Eso también tienen, por ejemplo, los pacientes que tienen migrañas con aura. No sé si han escuchado, pero hay pacientes que tienen migrañas con aura. Aura significa de que antes de que les venga el dolor de cabeza, tienen, por ejemplo, huelen cosas que no están en esta sala, ¿no? Es como que yo empiece a tener un olor a flores, de la nada me venga un olor a flores y realmente no hay nada, no tengo flores a mi alrededor. Entonces, esa es una aura olfativa. También puede haber auras auditivas que escuchan sonidos como si estuvieran alucinando y en verdad no hay nada. Entonces, esos son algunos síntomas que también los pacientes pueden percibir, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada, chicos. Entonces, Emily, ya tienes tu nota. Me falta pasarla a Brenda. Sí, Leslie. Doctora, es sobre el examen teórico. Había Ujú. una pregunta que era la número 1, si mal no recuerdo, que habíamos marcado bien y que quedaron en, ¿cómo se llama?, en corregir. Y no sé si en nuestro salón se va a considerar. En todo se va a considerar. Van a dar como válidas las respuestas, tanto de ferropénica como crónica. Ujú. Sí, no se preocupen, chicas, no se preocupen. Vamos a tener una revisión ya después de que den su examen parcial práctico de nuevo. Ahí vamos a revisar sus notas con detenimiento, no se preocupen. Doctora, ¿va a haber pasito este domingo? No, no va a haber cosito. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro, chicos? Sí, listo. Entonces, nos vemos el sábado, chicos. ¿Sí? Listo. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego, doctora.